Boombox. Petro hace unos días le salió al paso a los rumores sobre un posible distanciamiento con Francia Márquez. ¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde esté el presidente no puede estar la vicepresidenta, porque los pueden matar a los dos. Entonces es un papayazo, pero eso dice el decreto. Nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está. Claro, es un riesgo real. Pero si ella no está con nosotros, ella puede quedar muy marginada y entonces se vaya evaporando en su liderazgo y en su poder, en su capacidad. Y eso no fue lo que le propusimos al pueblo. Los riesgos siempre tendremos que asumirlos. Y pese a que muchos decían que le iba a embolatar el Ministerio de la Igualdad, el presidente está cumpliendo su palabra. Este proyecto de ley busca crear una institucionalidad para la igualdad. Busca poner en el centro del debate del Congreso, en sus diferentes facciones políticas, el concepto de la igualdad. Lo cierto es que Francia Márquez, que llegó al poder con la promesa de poner a los nadies a vivir sabroso, ahí está y ahí se queda. Porque además de buscar la igualdad, tiene un poco menos de 4 años para lograr que la dignidad se haga costumbre. Pedro, ¿Colombia es un país machista y desigual? Yo creo que es machista y es desigual. Cada vez menos machista, porque afortunadamente ese discurso de la igualdad y de tener una equidad en materia de género, no solamente con las mujeres, Silvia, sino con todos los que están representados en Colombia y que afortunadamente viven en nuestra sociedad y tienen todos los derechos y también deberes, por supuesto, pues ha logrado que ese discurso se baje cada vez más. Es que, Silvia, mire, durante todos los siglos nosotros, los hombres, éramos los que dominábamos el espacio en todas partes. Aquí hay que ya hablarlo abiertamente. Yo veo, por ejemplo, lo que hacen con las mujeres en Transmilenio, que las atacan de una manera grotesca, vulgar y violenta para poder tocarles el cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Eso sucedió en el mundo durante muchos siglos, porque nosotros los hombres pensábamos que éramos dueños de todo. Yo no sé si a usted le tocó, a mí sí. Y no sé si algunos de los que nos oyen. ¿Cómo nos orinábamos los hombres? Yo no, pues, pero la mayoría de los hombres perfectamente en la calle orinaban sin ningún tipo de problema. Bueno, pero yo todavía veo a algunos hacerlo. Por eso, Silvia, entonces, es como si nosotros los hombres hubiéramos pensado durante siglos que éramos los dueños de todo y resulta que no es así. Tenemos que respetar, eso ha comenzado. ¿Todavía, Silvia? No se ha logrado plenamente. Sí, yo eso le iba a decir, yo creo que todavía el camino es largo. Claro, uno no puede decir que estamos en las mismas circunstancias y condiciones, no sé, que en los años 90, 80 o incluso eche más para atrás en los 70. Pero nos falta mucho. Pero falta demasiado camino. Y lo en otro, el tema Silvia, del machismo, por sí, un lado, pero sobre todo en el tema de la desigualdad, Pedro, hoy en Colombia 22 millones de personas tienen hambre. Es penoso. Por ejemplo. Es penoso. Y claro, aquí también hemos avanzado, se ha avanzado en pobreza multidimensional, en pobreza financiera. Todo eso, de verdad, las cifras están listas y ahí están. Mire, uno no puede en Colombia pensar que porque algunos tenemos la fortuna de tener un trabajo, hayamos resuelto el problema de la igualdad en Colombia porque me lo resolvieron a mí. Es que tenemos que estar pensando todos los que tenemos un trabajo en cómo quintuplicamos los trabajos en Colombia porque hay miles y millones de personas que no llevan comida a su casa. Silvia, cuando llueve en Colombia, hay una enorme cantidad de colombianos que no tienen un techo. Claro. Y nosotros, los que tenemos, gracias a las posibilidades que nos dio la vida, Silvia, un trabajo y una casa, no podemos estar pensando que porque tenemos la casa ya resolvimos el problema de la igualdad. Entonces, cada vez que abramos la puerta, tenemos que mirar el otro. Silvia, cuando vino el Papa, yo soy católico, cuando vino el Papa a Colombia dijo una frase que a mí me encantó porque y le gustó mucho a muchos empresarios: denle la mano al que está al lado de ustedes. No importa quién sea, Silvia, mire, uno va por la vida caminando y no mira al del lado. Sí, no mira quién está al lado de uno. Y esa persona que está al lado tiene unas miserias. Y de pronto uno mirándola puede inventarse fórmulas para ayudar. No lo vamos a resolver de un día para otro, Silvia, pero sí tenemos que tener un poquito de conciencia que porque tengamos nuestros problemas resueltos, hay miles de personas en Colombia que no los tienen. No, pues personas que comen una vez al día
que es un gran número, o personas que solamente pueden comer 2 veces al día. A ese súmele situaciones como la pandemia, la gente que perdió su empleo, muchos lo han recuperado, otros no, y súmele a eso además la inflación que genera aún más desigualdad en un país tan desigual como Colombia. Pero mire, hablando del tema del machismo, por otro lado, ¿usted se acuerda del mural en el techo del Salón de la Constitución en el Capitolio, el que Roy Barreras quería cambiar? Sí, pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, porque ese mural correspondió a una época, Silvia, y alguien lo pintó en una época de la cultura. Pero además es que conocer la historia hace que no se repita. Que no se repita. Ahí no hay ninguna mujer. Le voy a poner un ejemplo. Hace 40 años, usted y yo lo hemos venido conversando, ganó las elecciones Felipe González con el PSOE, el primer partido de izquierda que ganaba después de muchos años de una dictadura en España. Y usted sabe que el gabinete era enteramente de hombres, no había una mujer. Hace 40 años, Silvia. Y esa pintura que nos presentaron, que la presentó Roy Barreras, donde no aparece ninguna mujer, Silvia, es del siglo XVIII. Habló Gustavo Petro sobre ese tema. Óigalo. Busca en cierta forma, no digo borrar este mural, porque nosotros no borramos murales, sino que ojalá se pinte otro mural en otro salón, muy diferente a este, que permita que el Congreso de la República sea un recinto también de la igualdad. Pedro, más allá del mural, que evidentemente, digamos, es el reflejo de lo que Colombia era como sociedad hace un tiempo, ¿es necesario crear un ministerio de la igualdad en este país? Sí, es decir, con un ministerio se resuelven los problemas de desigualdad que hay en Colombia. No lo resuelven. Con un ministerio no se resuelven. Y digo que sí es necesario, Silvia, por una razón. Sí. Porque hay muchas entidades que están como atomizadas en el Estado, cumpliendo labores en el desarrollo de la igualdad. Está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por un lado. Sí. El DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social, que trabaja los temas sociales, de impacto, transferencias financieras, en fin. Por otro lado, está la Unidad de Atención a las Víctimas, está por otro lado. Entonces, y como esas hay otra serie de instituciones que están sueltas. Lo que creo que están pensando, incluso uno de los artículos del proyecto de ley dice que le van a dar al presidente 6 meses unas facultades extraordinarias para que el presidente pueda unir a ese ministerio, cuando sea aprobado, las entidades que él considere que deben pertenecer al Ministerio de la Igualdad. A mí me parece que eso es positivo, se necesita, es clave hacerlo. No creo que resuelva el problema de la desigualdad en Colombia un ministerio. Creo que el problema de la desigualdad en Colombia, vamos trabajando, pero se necesita potenciar más la máquina. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que en la reforma tributaria, que está un poco enredándosele al presidente Petro, que espero que se puede desenredar, ¿usted cree que esa reforma sí ayuda a eliminar la desigualdad en Colombia? Porque Gustavo Petro habla mucho de eso, pero, Pedro, es cierto que la desigualdad en Colombia es un tema complejo, grave. Hay desigualdad en materia educativa, hay desigualdad en materia de salud, hay desigualdad en oportunidades, en trabajo, en tantas y tantas y tantas cosas. Pero cuando usted ataca a quienes producen empleo, cuando usted ataca a quienes son los que generan inversión, a los que mueven la economía, digo ataca entre comillas, es imponiéndole o con más cargas impositivas, pues con más impuestos. Al final usted lo que termina haciendo no es todo lo contrario, es decir, abriendo más una brecha de desigualdad, porque la gente que antes tenía un poquito más de oportunidades para buscar un empleo, pues no las va a tener, porque quienes inviertan en este país no van a invertir, porque quienes generaban más empleo van a reducir sus capacidades de generación de empleo. Silvia, Petro es un presidente inspiracional, pero no operacional. Él inspira ese discurso de sacarle recursos a los más... Eso suena divino. Suena muy bien, y en un momento de la campaña sonaba muy bien por la estrambótica propuesta de reforma que hizo Alberto Carrasquilla en su momento y que el país se impactó tanto. Sí. Entonces, tener como contrapropuesta una idea de sacarle dinero a los ricos para poder, digamos, ayudar en muchas cosas que se necesitan en Colombia en materia social sonó muy bien. Pero de ese discurso a hoy han pasado muchas cosas, Silvia. El dólar hoy en Colombia está acercándose a los 5.000 pesos. Ojo, la inflación en Colombia, ¿hace cuántos años no estaba por encima de 2 dígitos? Ojo, la recesión en el mundo avecina. Y lo que se avecina. Y además de eso le vamos a meter a las empresas una reforma tributaria que, le repito, en su momento sonaba inspiracional, como contrapeso a una reforma de Alberto Carrasquilla, ¿no? Sí, pero hoy, sí. Con el tiempo,
Han pasado muchas cosas y por eso a veces el presidente se queda en lo inspiracional, pero no lo pone en lo operacional, que es la realidad. Y el país tiene que entender que hay que resolver muchos problemas. Mire, Silvia, el problema de la energía en Colombia, del costo de la energía en Colombia, es un problema que vamos a tener. Yo no sé si ahí hay que meterle mucha seriedad. Por ejemplo, esos recursos que el presidente le quitó por los subsidios de la gasolina. ¿Se acuerda que quitó los subsidios de la gasolina? Sí. Y ahora la gasolina va a empezar a aumentar. Y es cierto, Silvia, el 50% de los colombianos pagan la gasolina, son las empresas, no la paga el ciudadano, ¿ok? Entonces, ahí tiene razón, el ACPM no subió y tal. Pero esa plata, esos subsidios que existía, de pronto, Silvia, el presidente debería desplazar unos recursos. Lo del Fondo de Estabilización. Para darle subsidio a los más pobres en esta crisis que se avecina en materia energética. Yo no soy ni pinto, ni soy ingeniero, ni soy economista, ni pinto para ser ministro de nada. Pero simplemente cuando uno ve lo que está pasando, el presidente debería estar resolviendo unos problemas con los recursos que le quitó a unos sectores para que no fuera tan fuerte la carga tributaria para los empresarios. Porque esa propuesta que él tenía, mire que él la comenzó con 50 billones de pesos. Vamos va en 22 y ahora están proponiendo que sean 10. Porque Silvia, cuando él se inspiró para presentarla, pasaba una cosa. Y hoy cuando lo va a poner en la tierra... La realidad es otra. La realidad es otra. Debería el presidente lograr que alguien le ayudara a acompasar esos dos estadios de su política. Óigame, Pedro, hablando del tema de la igualdad, ese ministerio fue una promesa de campaña de Petro a Francia Márquez. Habían pasado 2 meses, muchos decían que se lo estaba embolatando, había rumores de una posible renuncia de la vicepresidenta, aunque ella lo negó. Primero es que no voy a renunciar, no hice este esfuerzo tan grande, no aguanté tantas violencias y agresiones para llegar aquí como para renunciar de la noche a la mañana, ¿no? Yo soy la vicepresidenta y espero, con el poder de Dios, de mis ancestros y ancestras, gobernar este país junto al presidente por 4 años, como está establecido. Pero con esta radicación ya del proyecto que crea ese ministerio de Francia Márquez, que además hace parte como de sus promesas también, como mujer afro, como primera vicepresidenta afro de Colombia, los afro que lo llevaron a la presidencia. Por supuesto, ¿se acaban esos rumores de un posible distanciamiento entre Petro y Francia? Yo creo que ellos nunca han estado distanciados. Lo que pasa es que a Francia Márquez, por el símbolo que representa Silvia, tenía que ponerle una tarea. Y había gente que seguramente no quería darle tanta visibilidad. Pero esta señora, que es muy inteligente, Silvia, y bastante resiliente. Yo sé que a usted la palabra no le gustaba cuando la mencionaba Duque. Pero que esa era la palabra favorita de su presidente. Pero del presidente de todos los colombianos, no mío. Pero la doctora Francia Márquez, con su resiliencia, ha logrado ir ganando unos espacios importantes en el gobierno. Este ministerio se lo deben a ella, pero yo tengo una duda, Silvia. Son los tiempos para poner a operar un ministerio. ¿Usted cree que no va a alcanzar? Es que acuérdese, Silvia, que en el sector público o en las instituciones de los estados, no de Colombia, sino del mundo, no es como cuando usted va en una bicicleta y quiere doblar a la derecha y dobla de una manera inmediata. Esto se va a demorar porque requiere debates en el Congreso. Ojo, Silvia, requiere presupuestos. Es que yo le iba a preguntar, ¿eso no es crear más burocracia al final? No, yo no creería. ¿Por qué? Porque le comentaba que hay una serie de instituciones que ya están creadas, que hay que unificarlas. Entre otras cosas, le voy a dar una idea. Van a pensar que hoy me la estoy tirando de estadista, pero es esta. En países como Nueva Zelanda hay cerca de 34 ministerios, Silvia. Pero usted sabe qué hacen los estados en ese país o los gobiernos, le entregan funciones ministeriales a ministros ya creados o a ministerios ya creados sin ponerle burocracia. Entonces, haga de cuenta que un ministerio puede tener 3 carteras porque tiene 3 misiones estatales. Ya entendí. Entonces, lo que yo le digo con esto es, la distribución que tiene con las instituciones que ya están, lo que están haciendo es agruparlas y ponerles una misión sin necesidad de crear nueva burocracia. Bueno, óigame, esto fue lo que dijo Francia cuando presentaron ese ministerio. Devolverle la igualdad a todos los colombianos es lograr que la dignidad se haga costumbre. Vamos a vivir sabroso, y vivir sabrosos no es vivir en vagancia como se ha querido hacer creer. Vivir sabroso es la posibilidad de lograr que la gente viva sin miedo en este país, es lograr que la gente tenga un empleo digno, es lograr que cuando las mujeres trabajemos, nuestro trabajo sea remunerado en condiciones de igualdad,
al trabajo de los hombres. Como están las cosas hoy en el Congreso, Pedro, ya para ir terminando, ¿usted cree que van a aprobar esa creación, la creación de ese ministerio? Sin duda, sin duda. ¿En el Congreso usted cree que se lo van a aprobar porque yo creo que hay mucha gente que está persuadido a apoyar a Francia Márquez en su propósito, pero el Estado colombiano también lo necesitaba, Silvia, porque había muchas instituciones por ahí regadas en todo el Estado sin una cabeza y sin tener una vocación de ministerio para generar políticas públicas en el Estado colombiano en materia de igualdad. Bueno, pues ojalá no le salga a Petro el tiro por la culata. Me refiero a que con la intención de cobrar impuestos a los ricos para darles a los pobres, termine más bien generando más pobreza y generando más desigualdad, Silvia, y más dificultades. Se le puede enredar muchos proyectos el siguiente año, porque con los esfuerzos que va a meter aquí para persuadir una cantidad de congresistas, de pronto en otros proyectos y en otras propuestas que tenga el año entrante, acuérdese que quieren reforma a la salud, reforma laboral, reforma a la justicia, reforma de reforma todas, política. Al código electoral, reforma, mejor dicho. No creo que todas le pasen. Bueno, recuerden seguirnos en Zorros y Erizos, por supuesto que les contamos todo lo que pasa con este mundo animal de la política colombiana. Estamos en Spotify, en Boombox, en todas las plataformas de audio, en Apple Music. Mejor dicho, no se pierdan ni un solo episodio. Activen la campanita de las notificaciones, que ahí se pueden enterar cuando haya un nuevo episodio.